Buenos días a todos. En esta clase vamos a hablar sobre el diagrama de Pareto y gráficos de control. Comenzaremos con el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es un histograma, una gráfica de barras, en la cual vamos a observar que los datos están ordenados en orden de prioridad. Es decir, de este lado tenemos a los más importantes y de este lado a los menos importantes. El diagrama de Pareto se interpreta de la siguiente manera. En estas primeras columnas puede estar el 80% de los problemas. Sin embargo, esa cantidad solo es representado por el 20% de las causas. ¿Qué ventajas tiene el diagrama de Pareto? El diagrama de Pareto nos permite identificar las áreas prioritarias en donde debe haber intervención. Es decir, podemos visualizar rápidamente en qué áreas o en qué zonas del proceso se debe de tener atención. Además de que una vez que conocemos cuáles son las áreas, podemos concentrar los recursos sobre estas prioridades. La secuencia para poder realizar un diagrama de Pareto viene de la siguiente manera. De hecho, lo vamos a revisar en Excel para hacerlo un poco más didáctico. El ejercicio en Excel dice lo siguiente: una empresa de confección de prendas de piel ha tenido muchas devoluciones en el último mes. Los motivos por los cuales se ha devuelto la mercancía son los siguientes. Chamarras de piel son defectos en forrería, en tonos, en el transporte, en la piel, el patronaje, otros, en las medidas, en la rotura de piel, en el planchado o en la rotura de las costuras. En la siguiente columna tenemos la frecuencia con la cual se presentan cada uno de estos defectos, siendo más frecuentes los defectos de forrería y los defectos de tonos. Después de esto tenemos que calcular el porciento de defecto, que no es más que una frecuencia relativa. Cómo realizar una tabla de frecuencia. Y la frecuencia relativa es el número de defectos entre el número total de defectos, que son 441 chamarras que están defectuosas, por 100. Entonces tengo que este defecto solamente es el 60% de todos los defectos que se presentan. Asimismo, en tonos tengo el 20%. Aquí estos dos suman el 80%, es decir, que estas causas son las principales y lo podemos ver aquí. ¿Cómo vamos a interpretar el histograma una vez que ya lo graficamos? Una vez que se grafica, podemos observar que estas dos áreas son en donde se concentran el 80% de los defectos. ¿Qué sugerimos hacer? Bueno, con base en esto se sugeriría que se revise el área de forrería y el área de tonos para ver cuál es el problema que está ocasionando que se tenga el mayor número de defectos aquí. ¿Cómo se realiza el diagrama de Pareto? Normalmente en el Excel hay una gráfica que trae esta forma. Pueden seleccionar esa, seleccionan las columnas que van a graficar e inmediatamente el mismo diagrama les coloca el eje secundario, que en el eje secundario siempre va el porcentaje. ¿Cómo se grafica o qué se grafica en el eje secundario? Esta línea que ven aquí, y en el eje primario pues son las barras. Aquí hicimos una evaluación por tipo de defecto. En los gráficos de control, ¿qué son los gráficos de control? Bueno, también es una herramienta más de los sistemas de gestión y control de calidad, en la que yo determino los límites de control. Los límites de control se van a determinar de acuerdo a un muestreo. Voy a tener un muestreo, voy a tener cierto número de datos y a partir de estos voy a calcular los límites de control. Y lo que me interesa saber es que esos límites de control estén dentro de unos límites de especificación. ¿Por qué yo quiero hacer un gráfico de control? ¿Por qué son tan importantes los gráficos de control? Porque como habíamos visto anteriormente, las otras herramientas que hemos estado revisando solamente me van a determinar en dónde está el problema. Sin embargo, no me determinan cuánto o cómo varía esa variable a través del tiempo. La gran ventaja de los gráficos de control es que ahora puedo determinar la variabilidad con base en el tiempo. Además, me va a permitir definir si el proceso es estable o no. Esta es una característica importante. Un proceso estable quiere decir que está dentro de los límites de especificación o
que no está dentro de los límites de especificación si consideramos que el proceso no es estable. Bueno, estábamos hablando de un término que se llama variación. La variación, como sabemos, es algo que siempre va a existir. No puede haber un proceso sin que no haya variación. Sin embargo, esta variación debe de ser identificada, controlada o eliminada. La variación puede ser de dos tipos. Puede ser generada por causas comunes o aleatorias o causas especiales y asignables. La suma de estas dos me va a generar variabilidad. Sin embargo, la que tengo que eliminar casi por completo o hacer lo más estable posible el proceso es las causas especiales o asignables. Dos tipos de causas de variabilidad, como ya lo habíamos visto, y ahora vamos a ver la definición de cada una. Las causas comunes o aleatorias se deben a una variación fortuita. El proceso es estable, sin embargo, las características del producto son predecibles y entran dentro de los límites permitidos de la calidad. Ejemplos de causas de variabilidad son vibraciones de la maquinaria, pequeños cambios en las características de la materia prima, quizá que sean imperceptibles, o el desgaste de las herramientas. ¿Cómo podemos evitar estas causas comunes o aleatorias? Pues vamos a tener que aplicar métodos de prevención, de mantenimiento en la maquinaria, en las herramientas, y vamos a tener que acotar los límites para aceptar a la materia prima. Si con el tiempo observamos que las causas comunes o aleatorias no desaparecen, debemos de rediseñar el proceso. Este rediseño quiere decir que quizá tenga que comprar una nueva maquinaria, quizá tenga que cambiar de proveedor de materia prima y quizá tenga que cambiar las herramientas. Ahora, estas acciones competen a los niveles superiores del Departamento de Control de Calidad, ya que ellos son los responsables en emitir qué herramientas utilizar para rediseñar el proceso. Otra causa de variable es debido a las causas no asignables o especiales. Estas no tienen naturaleza aleatoria, no son predecibles, pero son identificables, aparecen esporádicamente. Las variaciones que ocasionan son bastante importantes y generan un proceso inestable y producción heterogénea. Estas las podemos detectar mediante técnicas estadísticas como los gráficos de control y compete hacer este tipo de ejercicio o este tipo de acciones a los niveles de supervisor y operador. Algunos ejemplos de causas no asignables son el ajuste incorrecto de la maquinaria, es decir, que imaginemos que tenemos que llegar al laboratorio y en lugar de llegar y encender la balanza unos 30 minutos antes, llegamos inmediatamente a pesar, entonces no estamos permitiendo que el equipo se autocalibre. Al hacer esto, pues podríamos presentar algún error y eso sería una causa no asignable o especial. Un error en el operario, pues que mezclemos las situaciones personales con las situaciones de trabajo y que al llegar al trabajo, pues quizá estemos de mal humor y olvidemos hacer algún chequeo a la máquina o estemos distraídos y estemos no realizando el proceso como debe de ser. Otro es utilizar materia prima defectuosa, que decir, bueno, para que no se eche a perder la voy a utilizar en tal proceso, pero el producto no me va a salir en los estándares de calidad que normalmente se establecen. En positiva, presentamos las diferencias entre las causas variables, entre las causas o variables aleatorias y especiales. Las comunes o aleatorias son muchas causas individuales pueden generar una variación, pero siempre haciendo que el proceso sea capaz o sea estable. Y no sucede así cuando son asignables o especiales. Puede ser que solamente una cause la variación. Normalmente siempre es una. Las variaciones en las variables o causas asignables son importantes. Se ve una variabilidad grande en el proceso y los efectos van a desaparecer al eliminar la causa. Esto no ocurre con las variables comunes o aleatorias, donde dijimos que allí posiblemente si sigo viendo que el proceso no es capaz, vaya a tener que cambiar la máquina o alguna otra herramienta e implica un desembolso más grande. La variación nos va a llevar a decir si un proceso es estable o inestable. Cuando hablamos de un proceso estable, estamos hablando que pueden haber causas comunes o aleatorias. Si existen estas causas comunes o aleatorias, el proceso va a ser no capaz.
Y la capacidad la vamos a poder calcular por el índice de capacidad que se abrevia con la letra CP. Sin embargo, si el proceso es inestable, estoy teniendo causas asignables o especiales. En esta diapositiva podemos observar lo que es un proceso estable a través del tiempo, una dicha característica de calidad, y a través del tiempo podemos ver que es continuo, que es homogéneo. Sin embargo, cuando un proceso es capaz, esta diapositiva podemos observar que es un proceso estable. Un proceso estable es aquel que es continuo en el tiempo, que es homogéneo. Aquí podemos ver la característica de un proceso estable capaz. Capaz quiere decir que es constante a través del tiempo y que además no sale de los límites de especificación. Y no capaz quiere decir que aunque es estable, está por fuera de los límites de especificación. Contrario a esto están los procesos inestables, que como vemos aquí la característica se presenta dentro de los límites, fuera de los límites, dentro de los límites, fuera de los límites, y esto hace que los productos no sean homogéneos y que la calidad no se mantenga. Se muestra los pasos que se pueden llevar a cabo para que se pueda hacer un proceso que es estable, pero no es capaz hacer un proceso capaz, y un proceso inestable hacer un proceso estable, y una vez que llegue a ser un proceso estable, puedo hacer un proceso capaz. Proceso estable no capaz, lo que tengo que hacer es buscar las causas comunes. Dijimos que las causas comunes son difíciles de eliminarlas porque esto implica un desembolso económico alto o una reingeniería en el proceso, y tengo que investigarlas, reducirlas, y esto me va a generar un proceso capaz, es decir, que entre dentro de los límites de especificación. Si el proceso es inestable, quiere decir que ni siquiera está entrando en los límites de especificación y que las causas pueden ser de tipo especiales. Tengo que investigar, buscar alguna herramienta que me permita identificar las causas especiales y después eliminarlas y hacer el proceso estable. Una vez que el proceso sea estable, puedo determinar si este es capaz o no capaz calculando el CP, y si es capaz, entonces y si es capaz, el proceso será estable y será capaz, es decir, que los productos tendrán una calidad homogénea. Existen 3 tipos de límites en el control de calidad. Uno de ellos es el límite de especificación, que es determinado por el consumidor. Otros son los límites de proceso, que me permiten determinar si el proceso es capaz o no, y otros son los límites de control, que son los que yo determino a partir de un conjunto de datos obtenidos de un proceso, y son los que vamos a aprender a calcular en las siguientes diapositivas. Especificación, como ya lo dijimos anteriormente, lo señalo aquí en el círculo, son aquellos valores en los cuales debe funcionar el producto. Normalmente los límites de especificación vienen determinados por alguna norma o vienen determinados específicamente por un producto. Ahorita vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Tengo una impresora que puede aceptar esta etiqueta para impresión, pero para que acepte esa etiqueta tiene que tener una longitud entre 2.5 y 2.68. Si esa etiqueta supera estos límites, esa etiqueta no va a poder entrar a la impresora y por lo tanto no va a poder ser impresa. Por lo tanto, aquí quien me está poniendo el límite de especificación sería la empresa que fabrica las impresoras, y la empresa papelera tendría que adaptar sus medidas para que estas sean etiquetas que puedan utilizarse para imprimir.